Buenos días. Buenos días, vamos a comenzar. Bueno, mientras algunos más de nuestros compañeros se acercan, se acomodan, ¿por qué no hacemos una oración? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, como nos han comentado y hemos aprendido quizá ya a veces hasta desde que somos niños, pues orar es hablar con Dios, es expresarle a Dios tu necesidad, es expresarle a Dios tu deseo de que Él esté en tu vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos. Señor, es algo hermoso y de tu parte, Señor, que en medio de toda la semana de trabajo, de labor, en medio de las tensiones, de las presiones, en medio de los pendientes, en medio del ir y venir de cada día, Señor, al estar aquí trabajando, podemos tener este momento, Señor, para pensar en ti, para poner nuestra mente en ti, para poner nuestra mente en tu palabra. Gracias de verdad, Dios, gracias por estos momentos, Señor. Tú nos has dado la vida y nos has dado tantas cosas, Señor. Y estos momentos es algo tan pequeñito, Señor, que podemos nosotros darte, Señor. Poner nuestra mente en ti, reunirnos, juntarnos, alabarte, Señor. Es algo tan poquito, Señor, contra tantas cosas que nos das cada día, Señor. Gracias, Dios, por el trabajo, gracias por el ingeniero, por la licenciada, Señor, por nuestros jefes, por nuestros compañeros, por la palabra que se predica. Y en el nombre de Jesús te alabamos, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo se acerque a nuestros corazones, a nuestras mentes. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios, vine a alabar su santo nombre, vine a alabar a Dios. En un día muy especial, entró en mi corazón para enseñarme el mejor camino. Me dijo: no te dejaré, y por eso estoy aquí. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Entró en mi corazón para enseñarme el mejor camino. Me dijo: no te dejaré, y por eso estoy aquí. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su santo nombre. Vine a alabar a Dios.
Él vino a mi vida en un día muy especial. Entró en mi corazón para enseñarme el mejor camino. Me dijo: no te dejaré, y por eso estoy aquí. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Entró en mi corazón para enseñarme el mejor camino. Me dijo: no te dejaré, y por eso estoy aquí. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Señor, eres bueno porque sabes en qué momento llegar a nuestras vidas. Llegas en el momento preciso, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén, Señor. Buenos días tengan todos. Pues gracias a Dios por este momento y el tiempo que podemos tener para meditar un momento en hacer una reflexión. Y quiero hacer una reflexión en esta mañana acerca de lo que significa el perdón. El perdón es un tema, pues yo creo que muy importante, y son de las cosas que a veces pues se entienden mal, y yo quisiera que pudiéramos tener esta reflexión, y está basado en uno de los salmos, el Salmo 32, que ahorita vamos a leer a continuación. Pero antes yo quisiera pues tener una breve introducción. Yo no sé cuántos de ustedes habrán visto, ya es una película de hace muchos años, se llamó La Misión. Esta película de La Misión pues fue muy premiada ya por los años 80 y está filmada en cerca de las cataratas de Iguazú, que son unas cataratas que están entre las fronteras de Brasil y Argentina, y fue protagonizada por Robert De Niro. Entonces esta película es una historia muy fuerte. Es la impactante historia de un hombre que en un arranque de celos mata a su hermano. Entonces él, al tener esto, al llevar esta carga, él de repente se va y se asila a sí mismo en una iglesia, o sea, se queda él en una iglesia y se va a trabajar con esta iglesia jesuita. Ahora, lo interesante de esta película es que este hombre, entre otras cosas, por esto que llevaba, se vuelve religioso, pero después este hombre lleva en sí, en su conciencia, la carga de haber matado a su propio hermano. Y como él no entiende precisamente lo que pasa, el concepto del perdón, vive en una continua penitencia. ¿Y cuál es su penitencia? O sea, como que de alguna manera él sentía que tenía que pagar esto que había hecho. Entonces su penitencia era arrastrar una bolsa en la que guardaba muchísimas cosas que había encontrado en el camino, y también llevaba las armas que había utilizado, porque entre otras cosas este hombre, por esa culpa que le endureció en su corazón, se volvió un mercenario. Él mató a muchos indios guaraníes allá en aquella zona, y entonces
esa bolsa la lleva arrastrando durante toda su vida, pagando así, él piensa, ¿verdad?, el precio de lo que había cometido. Él tenía que pagar algo, o sea, él pensaba que tenía que pagar, y eso es parte de esta película. Ahora, esto refleja muchas veces cómo nos sentimos. Yo creo que en muchas ocasiones nos hemos sentido así. Yo no necesito ser ni conocer la vida de todos para saber que en este grupo de personas seguramente hay personas que se han sentido así. Por alguna cosa del pasado, por alguna situación que tú hiciste o tal vez la llevas ahí dentro, hay personas que se sienten así, caminan por la vida con una pesada carga, porque no sabe uno qué hacer cuando ha cometido una cosa fea, tal vez una cosa, no sé, algún crimen, algún pecado, alguna situación, y entonces uno viene con esa carga, esa maleta, y dice, bueno, ¿a quién se lo digo? ¿A quién se lo cuento? Y cuando uno es esclavo de una cosa que lo domina, ¿qué es lo que hace para equilibrar la vida? ¿A quién pedirle ayuda? ¿Cuántas veces o cómo me puedo yo liberar de eso que me está agobiando? Entonces, eso es el perdón, y bueno, eso es lo que la culpa produce en nosotros. Fíjense que la culpa, la cual este hombre tenía y le hacía arrastrar esa gran mochila que llevaba cargando por muchos años, déjeme decirle que la culpa hace tres cosas en nosotros. En primer lugar, podemos ahí en la pantalla tenemos, la culpa número 1 destruye nuestra confianza. Cuando uno vive bajo el peso de la culpa, se siente inseguro. ¿Por qué? Porque vive bajo el temor de que alguien descubra lo que uno ha cometido. O sea, esa culpa nos persigue, y entonces está uno pensando constantemente en cuándo va a ser descubierto esto. En una ocasión, el autor de la novela de Sherlock Holmes, se llama Arthur Conan Doyle, les jugó una broma a varias personas de donde él vivía. Allá en Inglaterra, varias personas importantes de Inglaterra, les jugó una broma y les envió un anónimo. En ese anónimo que les hizo llegar hasta sus domicilios, solamente les había puesto una frase: todo ha sido descubierto. Eso era lo único que decía el papel, y cuando estas personas lo recibían en su casa, en menos de 24 horas, varios de ellos se habían ido del país. Varios de ellos se habían cambiado, se habían fugado, o sea, habían cambiado su domicilio. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos tenían algo que fue una broma, pero realmente al tener ellos algo, pues ellos se fueron del lugar. Y bueno, Proverbios 28, versículo 1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. O sea, en otras palabras, que cuando uno de nosotros lleva algo arrastrando en nuestra vida, que sabe que ha hecho mal, pues eso mismo nos trae desconfianza. Eso mismo nos hace pensar que alguien nos está persiguiendo. Entonces, huye el impío sin que nadie lo persiga. Hay personas, lamento decirlo, que viven en esa desconfianza, llevando ese peso por algo que hicieron o por algo que traemos guardado y que nunca hemos sacado con nadie. De alguna manera son secretos en nuestra vida que a nadie le hemos platicado, pero que están ahí y que se reflejan en nuestra confianza. En segundo lugar, la culpa destruye nuestras relaciones. Cuando nosotros vivimos con cosas guardadas en nuestro corazón y que generalmente, ¿sabes qué es lo que hacemos? Nos cubrimos, nos ponemos un caparazón, nos blindamos, como dice, y entonces eso nos hace estar a la defensiva. Y cuando alguien viene y quiere como intimar con nosotros de alguna manera, respondemos de mala manera a esas personas. Estamos a la defensiva porque pensamos que todos nos quieren atacar, y entonces nuestras relaciones interpersonales se afectan.
Y esto nos va a llevar a problemas en la casa, problemas en el trabajo, donde de repente van a decir, bueno, es que esa persona es difícil de tratar. Y tal vez es por algo que estamos llevando nosotros como esa culpa. Nos volvemos impacientes con los demás. Descubrimos que reaccionamos con ira muy fácilmente, con enojo. Y de repente la gente que se acerca a nosotros va a decir, bueno, ¿qué le pasa a esta persona? Yo no le hice nada. Y nos empezamos a alejar así de las personas, inclusive a las que queremos. Dañamos a las personas más cercanas a nosotros, como puede ser la esposa, los hijos, alguien que realmente nos ama, pero al traer nosotros esto, les afectamos. Y en tercer lugar, la culpa nos deja atascados literalmente en el pasado. La persona que no ha confesado su culpa y no disfruta del perdón y sobre todo del perdón de Dios, vive pensando en lo que hizo. De alguna manera eso son como memorias intrusivas en su vida que en un momento dado vienen, y entonces pasa como lo que yo les comentaba de la película. A este hombre llevaba por todo el momento, por todo el tiempo esa culpa. Ahora, alguien dijo, la culpa no puede cambiar el pasado, como las preocupaciones no pueden tampoco cambiar el futuro, pero la culpa sí nos puede hacer vivir una vida miserable. Entonces, a veces pasa que hasta en el estómago nos hace sentir que teníamos que confesar y no lo hicimos. Y entonces cuando no confesamos, ¿qué hacemos? Lo escondemos. ¿Cómo tratamos a veces con algo? Lo ignoramos, lo justificamos o le echamos la culpa a otros. Y eso es lo que la sociedad hace generalmente. Cuando hablamos de culpa, entonces no es popular decirle a alguien que esa persona ha hecho algo malo. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta escuchar eso. A mí me gusta escuchar que me digan que nunca me equivoco, que todo lo hago bien. O sea, en otras palabras, que nadie se meta conmigo. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Lo escondemos. Ahora, el Salmo capítulo 32 es la anécdota que nos da aquí un hombre, el rey David. Y este salmo dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí el salmista David nos está hablando y nos está expresando la alegría que produce el ser perdonados, el ser perdonado por Dios. Pero también nos habla el Salmo de lo que pasa en nuestra vida cuando nosotros no confesamos y no somos perdonados. Aquí, por ejemplo, el verso 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Lo primero que dice el Salmo es la alegría, la bienaventuranza, y la palabra dichoso quiere decir bienaventurado, y una persona bienaventurada es alguien que es muy feliz. ¿Qué cosa tan grandiosa me está pasando? O sea, es lo que puede decir un bienaventurado. Bienaventurado es aquel cuyos pecados han sido perdonados. O sea, es una gran bendición que sobrepasa a muchas otras cosas. Ahora, cuando habla la Biblia de que nosotros hemos sido perdonados, una de las palabras que utiliza la Biblia es, por ejemplo, transgresiones. El pecado en la Biblia es transgresiones. ¿Y qué quiere decir transgresiones? La actitud de violentar la ley de Dios.
Es un acto de desobediencia a la ley de Dios, es un acto de rebeldía, pero también la segunda palabra que utiliza la Biblia es no llegar a la meta. O sea, ¿cuál era mi meta? Por ejemplo, si yo tuve algún propósito en mi vida, mi meta era educar a mis hijos, mi meta era tenerlos bien de alguna manera, y cuando yo no llego a la meta, eso se convierte en una transgresión. Y en tercer lugar, la otra palabra es iniquidad. Iniquidad es perversión, deformidad, tortuosidad. Entonces el salmista David, que nos está narrando su experiencia de cómo él pasó por una situación donde tal vez cometió un pecado, un crimen y no lo confesó. Entonces en su vida se empezó a presentar algo, él se sentía que se estaba secando por dentro. Se sentía que en su vida no brillaba el sol, parecía que todo estaba nublado, y dice ahí, se envejecieron mis huesos. O sea, estaba él profundamente afectado, se envejecieron, sentía que se estaba envejeciendo, eran gemidos durante el día, o sea, había un lamento, había una situación difícil en su vida. Y el salmista nos habla de 3 palabras para explicar lo que es el perdón. ¿Qué es el perdón? Cuando uno es perdonado, en primer lugar es quitarse un peso de encima. Esa mochila que uno lleva arrastrando, es quitarse un peso de encima, es sacarse esa mochila. De repente a lo mejor ofendiste a alguien y no te llevas con él, y es alguien muy cercano, es alguien que realmente no has arreglado esa situación con él. Entonces, cuando pasa eso, que tú llegas a reconciliarte con alguien, entonces tú puedes decir, ay, me siento ligero, siento como que me quité un peso de encima. Y en segundo lugar, la otra palabra que utiliza para el perdón es estar cubierto. ¿Qué quiere decir? Se refiere a algo que fue cancelado, algo que fue quitado de tu vida, que ya al ser cubierto ya nunca más va a aparecer. Y en tercer lugar, ya no te culpa de iniquidad, es decir, te vuelves como un inocente, como que eso que traías en tu mente, esa carga que traías en tu vida, al ser tus pecados cubiertos, ya han sido borrados, ya han sido quitados. O sea, ya no hay nada de lo que tú tengas que avergonzarte. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 1, verso 18, y en Isaías 43 dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo aquí el profeta es: si tus pecados fueren tan rojos, así como la tinta, dice Dios, yo los limpiaré. Los dejaré blancos como la nieve. Los dejaré blancos totalmente. Seguramente aquí nosotros, como no estamos acostumbrados a ver caer la nieve, porque no hay en esta zona eso, sin embargo, en los lugares donde cae la nieve, tú puedes ver que está todo blanco, todo se ve limpio, el sol brilla, y eso es un reflejo hermoso. Así limpio, así blanco se quedarán los pecados cuando son perdonados. En Isaías 43, verso 25, dice el texto: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Entonces, fíjense, el problema es este. Aquí estamos hablando de 2 tipos de perdón. En primer lugar, el que uno tiene que dar, y en segundo lugar, el perdón que viene de Dios. El perdón que viene de Dios quita la culpa, quita la iniquidad y me hace ver inocente. Dios borra mis rebeliones, todos mis pecados quedaron atrás. Pero el perdón que nosotros debemos de dar es algo con lo que a veces batallamos mucho. Porque cuando nosotros no perdonamos, cuando nosotros no tenemos esa iniciativa de perdonar, entonces se empieza a convertir eso en un rencor, en resentimientos, en amargura,
Y la amargura en la Biblia es como una carcoma, la amargura en la Biblia es como la termita que se mete en la madera, se mete en la madera y la va destruyendo por dentro. Y entonces en nuestra vida, cuando tenemos resentimientos, amarguras, eso nos va carcomiendo por dentro. Y entonces cuando una persona habla del perdón, uno muchas veces se confunde porque dice, es que no lo siento, no siento perdonar. Y a veces vienen esas situaciones, esas confusiones, porque el perdón en primer lugar no es un sentimiento. Lo tenemos ahí en la pantalla. El perdón no es un sentimiento. O sea, a veces nosotros decimos, es que no puedo perdonar porque no lo siento. Déjeme decirle que el perdón, más que un sentimiento, es una decisión que uno tiene que decidir. Ahora, los sentimientos vienen a nuestra vida y muchas veces no los podemos controlar. Los sentimientos a veces se vuelven son involuntarios. Y si nosotros pensamos que es un sentimiento el perdonar, es que tengo que perdonar a alguien, pero no lo siento y no quiero ser hipócrita porque no lo siento y no quiero decir algo que no siento. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Y esto es bueno que lo sepas, porque a veces nosotros con lo que nos han hecho o con las cosas que hemos vivido, no vamos a sentir cosas agradables. Pero realmente el perdón no es un sentimiento. Inclusive yo no puedo sentir cosas bonitas sobre alguien que me hizo algún daño, pero si yo ya lo perdoné, esa es una decisión en mi corazón. En segundo lugar, el perdón tampoco significa olvidar. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, es que yo ya perdoné, pero no lo olvido. O sea, todavía lo traigo aquí adentro. Miren, el perdón no es algo pasivo, el perdón es algo activo. Y a veces creemos que al ver a una persona que nos ha ofendido y que le hemos extendido el perdón, y cuando llega ese recuerdo, llega a nuestra mente esa persona, uno dice, yo recuerdo lo que sucedió. Bueno, eso no es una evidencia de que no hayamos perdonado, porque el perdón es más que, es una decisión del corazón, tiene que ver con nuestro corazón, pero muchas veces no tiene que ver con nuestra mente. Y sucede así como una herida. Yo creo que algunos de los presentes tendrán alguna herida, alguna caída, alguna operación, alguna cirugía, no sé, alguna cortada que tuviste y de repente tuve esa cortada. Cuando no hemos perdonado, esa cortada todavía está fresca. Y literalmente se vuelve así como si nosotros la estuviéramos continuamente rascándole para que no se lograra sanar. Pero cuando perdonamos, esa herida queda cubierta, queda sanada y va a quedar la herida ahí, va a quedar la cicatriz, pero ya está cerrada, ya no siento nada. Entonces es perdonar y en el texto que nosotros leímos dice que Dios borra lo que sucedió, o sea, cuando nos perdona. Pero es importante entender que el perdón no es un sentimiento, es una decisión, y el perdón no tiene que ver con olvidar y tampoco el perdón tiene que ver con excusar. ¿Qué quiere decir excusar? Excusar quiere decir, bueno, está bien, no ha sucedido nada, no ha pasado nada. El perdón es diferente, tú y yo sabemos que sí sucedió algo. Perdonar no es excusar, porque el perdón en sí mismo supone que ha habido una falta. Si yo he perdonado es porque ha habido una falta, un delito, algún pecado. Y el perdón no simplemente dice no ha sucedido nada. El perdón dice más bien por la gracia de Dios ha sucedido algo, pero realmente me has ofendido, realmente me has agraviado, pero yo decido perdonar. Entonces tenemos tres cosas que no es el perdón. Número uno, no es un sentimiento. Número dos, no es olvidar y no es excusar. Entonces, ¿qué es el perdón? Mire, hay dos palabras que la Biblia utiliza para definir la palabra perdón, y la primera es una palabra, la primera es afiemi, que significa
dejar ir, soltar, remitir, liberar. Eso es lo que significa el perdón, dejar ir, soltar. En la Biblia, en el Antiguo Testamento había una fiesta que se llamaba el Día de la Expiación o el Día del Perdón. Todavía lo están celebrando los judíos cada año. En hebreo es el Yom Kippur, la fiesta del Yom Kippur. En esa fiesta había un cordero que era sacrificado por el pecado, pero los sacerdotes traían 2 corderos. Un cordero era degollado y era sacrificado en el altar, y había el otro cordero, que en el otro cordero el sacerdote le ponía las manos en la cabeza y literalmente confesaba los pecados del pueblo, y ese cordero era suelto, era soltado y se iba al desierto. Ese cordero representaba el perdón de Dios, y es como Dios deja ir nuestras culpas, nuestros pecados. Entonces, cuando tú perdonas, cuando una persona perdona, lo que estamos haciendo es soltar, liberar. Y cuando no perdonamos, es que todavía tenemos a esa persona aquí. Y fíjense ustedes qué tremendo es, porque a veces pensamos que nosotros, al tener a la persona aquí, o a esa persona que me hizo daño, lo tengo aquí amarrado en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis emociones, siento algo malo contra él y deseo algo malo contra él, pienso que le estoy haciendo daño a él, pero realmente el que me estoy haciendo daño soy yo. Porque tal vez esa persona ya ni vive, tal vez esa persona ya está muy lejos, ya tiene otra vida, ya disfruta de otras cosas, pero yo soy el que estoy agarrándolo y lo tengo asido, y eso me impide a mí soltarlo y me está afectando, como la termita me está acabando por dentro. Entonces, ¿el perdón qué es? Soltarlo. ¿Hay alguien en tu vida que te hizo daño? ¿Hay alguien en tu vida que afectó, no sé, tu vida en la niñez? Saben que en una cárcel en los Estados Unidos, en esa cárcel se mandaron tarjetas para el Día de las Madres y fue todo un éxito. Una compañía regaló tarjetas y dijo: oye, todos enviaron las tarjetas, qué bueno. Y entonces hicieron lo mismo para el Día del Padre. Y para el Día del Padre también les entregaron tarjetas, sellos postales, y dijeron: escríbanle un mensaje a sus padres. Y cuando fueron a ver, contadas las personas habían mandado la tarjeta a sus padres. Inclusive algunos dijeron: no, ese señor fue el que más daño me hizo en mi vida. Es la persona que yo no quisiera ver. Y algunos otros decían: yo por él estoy aquí. Él fue el que me enseñó cómo estar aquí. Entonces, no estaban dejando ir, o sea, soltar, eso quiere decir perdonar. Cuando tú perdonas, sueltas. Cuando tú perdonas, liberas. Y mira, ¿qué pasa si yo tengo algo aquí en la mano, no? Alguien me pide las llaves del carro, dame las llaves del carro. Y tal vez es un ladrón y yo agarro las llaves y digo: no te las doy, no te las doy. Pues me va a afectar a mí, porque en primer lugar, pues me puede matar, y en segundo lugar, esas llaves mismas me van a producir una herida en mis manos. Y a veces tenemos tantas cosas aferradas a nuestra vida que estamos afectados, que estamos dolidos y no soltamos. Soltar, perdonar es: suéltalo, déjalo ir, libéralo. En segundo lugar, la palabra que utiliza la Biblia para perdón es una bondad inmerecida. La palabra griega, una palabra inmerecida. Y sabes, de aquí viene que Dios es el que decide darnos la oportunidad. No somos los que merecemos, o sea, el perdón es algo inmerecido, nunca se merece. Por eso es que muchas veces cuando alguien viene y nos ha hecho daño, decimos: es que esa persona no merece el perdón. Bueno, nadie merece el perdón. Porque lo que nos han hecho daño o lo que nosotros hicimos no merece el perdón. Entonces, el perdón nunca se merece. Nosotros no merecemos que Dios nos perdone.
El pecado nuestro, la transgresión, la rebeldía merece castigo. Todos merecemos ser castigados, pero Dios en su infinita bondad, Él nos perdona aunque no lo merecemos. Entonces el perdonar es un acto de la voluntad y quiere decir soltar, liberar, y también quiere decir perdonar la deuda. Yo creo que esto lo entendemos mejor, porque de alguna manera todos hemos a lo mejor en algún momento de nuestra vida adquirido una deuda, y esa deuda, tú sabes, te consume. El banco te llama, y a veces son especialistas en llamar a altas horas en la noche, muy de mañana, para estarte ahí afectando y con amenazas. Voy a ir a tu casa, vamos a ir a cobrarte, te vamos a quitar la casa, el carro, el beneficio que te dimos. Y así es la deuda, nos está afectando, pero perdonar es liberar la deuda. Ahora, ¿saben una cosa? El perdón es algo doloroso, porque perdonar quiere decir que yo renuncio a mi derecho de que se haga justicia. Yo renuncio a mi derecho de que se haga justicia. Entonces perdonar es doloroso, porque al perdonar yo voy a llevar ese castigo. Yo voy a llevar esa cuenta de lo que yo he perdonado. Y eso es precisamente lo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, Él nunca hizo pecado, Él no cometió iniquidad, Él no vivió una vida rebelde, no vivió una vida injusta. Sin embargo, fue llevado a la muerte, fue tratado como malhechor, fue tratado como un delincuente. Lo agarraron, lo amarraron, le golpearon, le vendaron los ojos, le dieron de cachetadas, de escupitajos, le pusieron una corona de espinas, lo clavaron en una cruz, y Él al final, ¿sabes cuáles fueron sus palabras? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba llevando lo que nosotros merecíamos. Él estaba llevando lo que el ser humano que merecía, y eso fue lo que pasó con el Señor Jesús. Él tuvo que pagar. Por lo tanto, el perdón es doloroso. Ahora, ¿por qué tenemos que perdonar? ¿Yo por qué tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es que si nosotros no perdonamos, tampoco podemos tener el derecho a recibir el perdón. ¿Cómo podría, con qué cara yo podría ir a decirle a Dios, perdóname Dios, y déjame entrar a tu gloria, si yo mismo no he perdonado a los que me han ofendido? El Padre Nuestro nos enseña, Padre nuestro que estás en los cielos, y una parte dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, eso es lo que hizo el Señor Jesús. Él tomó el dolor de nuestras faltas y perdonó, y para que Él pudiera perdonar, Él tuvo que llevar toda esa falta, toda esa justicia que nosotros teníamos que pagar. Él la llevó en su cuerpo sobre el madero, y por eso ahora podemos ser perdonados. ¿Pero cómo? A través de Cristo. Entonces estamos hablando aquí de dos cosas: el perdón de Dios en tu vida, que trae libertad, que quita esas culpas, que te deja libre; y en segundo lugar, el perdón que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Yo no sé si alguien en esta mañana piense, ¿a quién tienes que perdonar? ¿Quién en tu vida tiene que perdonarte por algo que tú le hayas hecho, por alguna cosa que tú hayas cometido? Pero también, porque nosotros en esta vida nos volvemos en víctimas, pero después nos volvemos en victimarios. Hay personas a las que también hemos ofendido y que tienen, o que de alguna manera necesitamos que nos perdonen. ¿Quién será esa persona que necesita perdonarte? Y finalmente, yo quiero, solamente para terminar, compartirte una historia. Tal vez alguien vio esa película de Ben-Hur. Ben-Hur es una película que nos narra lo que sucedió allá en el año 30-33, después en el tiempo de Cristo. Roma era la dueña y señora de todo el mundo conocido, incluyendo Judea y Palestina. Los romanos tenían por costumbre someter con dureza a los moradores de esas tierras, y los que moraban ahí esperaban con ansias la llegada de un Mesías, un libertador.
pero ellos esperaban un Mesías tipo un revolucionario que los liberara a través de las armas. Y allí en esa historia está precisamente este personaje, Ben-Hur, Judá Ben-Hur. Era un hombre respetado, rico, conocido, se dedicaba a comerciar con especies del oriente y era muy respetado. Y era un hombre devoto a Dios, creyente en Dios, y él tenía la esperanza en Dios. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que llegó un soldado llamado Mesala, el cual había sido su amigo de pequeño, y entonces obviamente los romanos pensaban que se estaban levantando en contra de ellos, de alguna manera una revolución en contra de ellas para darle un golpe de estado. Y resulta que ahora este amigo de Ben-Hur de la infancia creía o pensaba que Ben-Hur tenía que delatar a sus amigos. Y obviamente Ben-Hur no lo hace, él era un patriota, y entonces lo acusan de sedición a Ben-Hur. Lo acusan de sedición y entonces lo envían como esclavo a un barco, les quitan todas sus pertenencias, todo su dinero, todos sus negocios. A su madre y a su hermana la encierran en unas cuevas y ahí literalmente les da la lepra, son contagiadas de la lepra, y a Ben-Hur lo mandan a esos galeones. Eran unos barcos donde él tenía que estar remando hasta abajo del barco. Y con el tiempo, en ese barco donde iba Ben-Hur, un día tienen una batalla y el capitán del barco libera a Ben-Hur, y este hombre, ese barco es atacado por los piratas, y entonces Ben-Hur libera al comandante de ese barco, al capitán de ese barco. Y cómo cambian las cosas, porque de ser un esclavo, el capitán del barco, que era un hombre romano importante, lo adopta como su hijo y le da la ciudadanía romana. Y entonces Ben-Hur regresa a Judea ya convertido en un romano, en un hombre que es capaz de domar caballos y capaz de correr las carreras, y se encuentra ahora nuevamente con Mesala, con ese amigo que le había quitado todo, le había mandado a las galeras. Pero ¿sabes lo que había sucedido en Ben-Hur? Independientemente de que ahora era libre, de que ahora era un ciudadano romano, se encuentra con una mujer a la cual él amaba, Esther, y entonces Esther le dice a Ben-Hur esta frase: te has convertido en Mesala, porque la amargura había llenado el corazón de Ben-Hur. Y él estaba lleno de amargura y estaba lleno de odio y de resentimiento contra este hombre, y lo quería acabar con él. Y eso es lo que pasa con la amargura. Nos deja igual que la persona que odiamos, nos deja igual que la persona que tanto daño nos hizo, nos deja igual que la persona con la que nos vimos afectados. Y puede ser ocasionada por una herida injusta, puede ser ocasionado por algo que nos hicieron injustos, pero nos volvemos igual que ellos. Ahora, ¿cómo fue que este hombre vino a ser libre? Bueno, en ese tiempo el Señor Jesucristo estaba predicando, y cuando él ve a Cristo morir en la cruz y le escucha decir esas palabras, este hombre Ben-Hur siente que una carga muy pesada cae en su vida, y él es libre, y él puede perdonar a su ofensor, y él es libre de todo eso. Y después se reencuentra con su madre y con su hermana, que han sido sanadas por el mismo Señor. De tal manera que esto nos enseña algo: solamente la libertad del perdón nos puede traer libertad, pero cuando nosotros somos perdonados por Dios. Es la bienaventuranza, es mucho mejor que sacarte la lotería, es mucho mejor que tener, los sueños que tú has tenido en toda tu vida cumplidos. Es mejor esta bienaventuranza del perdón, porque nos libera, porque sana nuestras heridas, porque nos hace nuevas personas, porque nos hace que nos convirtamos en lo que Dios quiere que seamos. Esa es la bienaventuranza del perdón. ¿Quién se la merece? Nadie. Es una gracia inmerecida de Dios.
Nuestra vida vuelve a renacer. Nuestra vida se vuelve a llenar de brío, se vuelve a llenar de amor. ¿Cuántas personas el día de hoy sienten que se están secando? No se disfruta, o sea, siento una pesada carga, hasta camino como cabizbajo, como que hay algo que no me deja ser libre. Bueno, cuando viene el perdón de Dios a nuestra vida, nuestros pecados son perdonados y entonces podemos ser libres. Ser libres, eso es lo que dice aquí la palabra. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Vas a caminar por la vida libre, vas a caminar por la vida totalmente libre, libertado. ¿Por qué? Porque en tu vida ha habido ese perdón. Entonces, esa es la reflexión de esta mañana. Necesitamos dos cosas. Número uno, perdonar. Y no es un sentimiento, es una decisión. No es olvidar, no es excusar, es dejar libre, es soltar. Pero en segundo lugar, lo más importante, necesitamos el perdón de Dios. Y el perdón de Dios está a la mano. ¿Cómo se obtiene? Viendo a Cristo, el que fue a la cruz a pagar por nuestros pecados. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios en esta mañana y a darle gracias por esta palabra y por esta reflexión. Tal vez alguien diga, pues sí, pero lo que yo he cometido es muy grande. Porque suceden las dos cosas. Hay personas que dicen, yo de qué necesito arrepentirme, yo no lo necesito. Pero también están las otras personas que dicen, eso no es para mí, mis pecados son muy grandes. Mira, el Señor Jesús murió en la cruz y a Él no ve el tamaño o el color de tu pecado. Lo que a Él ve es que tú tengas la convicción de que la gracia de Dios es más grande que todos tus pecados. Hay gente que así piensa, yo creo que para mí no hay perdón. Mis pecados son muy grandes, son muy negros, son muy oscuros. Pero la gracia de Dios es poderosa para perdonar cualquier pecado, de cualquier color, no importa lo grande que sea. Puede ser perdonado. Tal vez no tuviste oportunidad de pedir perdón y la persona ya no está, pero está Dios y Él te puede hacer libre. No dejes que el resentimiento te domine. Hoy pídele al Señor, Señor, enséñame a soltar, a dejar ir. Enséñame a renunciar al derecho que tengo de justicia. Pero ¿por qué no decirle también, enséñame a ser un imitador tuyo? Como Jesús estando en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Él perdonó. Aunque nadie le pidió perdón, aunque nadie lo merecía, aunque nadie vino ante Él a postrarse y decirle, perdóname, Él lo hizo por su gracia, por su misericordia, por su favor. Entonces, en esta mañana, al tener esta reflexión, tú le puedes decir también, yo quiero ser libre, me siento que me estoy secando, siento que me envejezco, siento que se ha convertido en sequedad mi vida. Señor, vuelve a darme esa frescura, esa vitalidad, pero en tu perdón. Gracias, Señor. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, tengo su amor. Por la gracia de Dios, tengo su paz. Por la gracia de Dios, tengo
tengo perdón. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios tengo su amor. Por la gracia de Dios tengo su paz. Por la gracia de Dios tengo perdón. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar veredad. Conocí el perdón para perdonar. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar veredad. Conocí el perdón para perdonar. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar veredad. Conocí el perdón para perdonar. Solo por la gracia de Dios es que nosotros podemos perdonar, viendo el ejemplo de Cristo, cómo Él perdonó a pesar de todo, a pesar del rechazo, a pesar del ostracismo hacia Él. Él perdonó. Y como dijo este hombre Ben-Hur, cuando le oí decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, sentí que su voz quitó la espada de mi mano. Es decir, la amargura, el odio, el resentimiento. Cuando nosotros vemos a Cristo perdonando y perdonando nuestras vidas, podemos ser libres. Este mundo está esclavo. Hay mucha gente llena de resentimiento, amargura. Ha habido muchas injusticias, pero por la gracia de Dios también hay mucha gente que hemos sido libres y hemos podido perdonar y hemos podido también perdonar y hemos sido perdonados por Dios. Gracias, Señor, en esta mañana por esta reunión, por esta reflexión. Padre, pedimos por cada familia aquí reunida, por los representantes, varones, mujeres, Señor, de familias. Padre, ¿sabes quién tiene necesidad de esta palabra? Tú, Señor, tienes un propósito en cada uno. Señor, te pedimos que lo cumplas. Que esta palabra llegue a los corazones, se quede guardada, Dios, y se pueda meditar y reflexionar en ella, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. 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 Pues gracias por su atención. Que Dios les bendiga a todos y estamos para servirles. Muchas gracias.